Bienvenidos una vez más a su canal de confianza para todo lo relacionado con el mundo del espectáculo, el chisme jugoso y por supuesto, el amor, o la falta de él. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén listos para un cafecito virtual, porque hoy vamos a destapar un tema que ha estado dando vueltas en las redes sociales, que ha alimentado rumores, que ha generado debates encendidos y, sobre todo, que involucra a dos de los nombres más calientes de la televisión turca, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, mis queridos, hoy vamos a hablar del impacto que tendría una película sobre su supuesto romance. Porque, seamos honestos, ¿quién no recuerda esa química explosiva que tenían en Erkencikus? ¿Quién no suspiró con cada mirada, con cada abrazo, con cada escena que parecía sacada de un cuento de hadas? Y lo más importante, ¿quién no se preguntó si esa magia traspasaba la pantalla? Pues bien, el rumor de una película que explorara ese romance, o por lo menos, que se inspirara en él, ha resurgido con fuerza. Y claro, como buenos detectives del corazón, nosotros vamos a analizar todo, desde las posibilidades que tendría un proyecto así, hasta lo que ha dicho la propia Demet sobre el tema. Así que prepárense, porque esto se va a poner bueno. Y antes de que me olvide, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal. No te pierdas de ninguno de nuestros vídeos llenos de chisme, noticias exclusivas y análisis detallados del mundo del espectáculo. Activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos contenido nuevo. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir siempre ha sido un tema candente. Desde que compartieron protagonismo en Erkencikus, la química entre ellos fue innegable. Las redes sociales se inundaron de fanáticos que soñaban con ver ese amor florecer en la vida real. Los rumores no tardaron en aparecer, alimentados por entrevistas, miradas cómplices y coincidencias en eventos. Pero la verdad es que a pesar de la insistencia de los fans y la prensa, Can y Demet nunca confirmaron un romance. Siempre mantuvieron una postura profesional, describiendo su relación como una gran amistad y admiración mutua. Sin embargo, la llama de la esperanza nunca se apagó. Y ahora, con este nuevo rumor de una película, ha vuelto a encenderse con fuerza. Imaginen por un momento una película que explore la historia de dos actores que se enamoran en el set de grabación, mientras interpretan una historia de amor apasionada. Una película que muestre los altibajos de esa relación, la presión de la fama, los rumores de la prensa y el dilema de si arriesgarlo todo por amor. ¿No sería fascinante? Claro que la película podría tomar diferentes caminos. Podría ser una ficción completa, inspirada en la dinámica entre Can y Demet, pero sin ser una recreación literal de su historia. Podría ser una versión romantizada y edulcorada de lo que pudo haber sido. O incluso podría ser una mirada más realista y cruda a los desafíos de una relación en el mundo del espectáculo. El éxito de una película así dependería de muchos factores. Primero, de la calidad del guión y la dirección. Necesitaría una historia sólida, con personajes bien desarrollados y una trama que mantenga al espectador enganchado de principio a fin. Segundo, de la elección de los actores. ¿Serían Can Yaman y Demet Özdemir los protagonistas? ¿O se buscarían otros actores para interpretar sus roles? Esta última pregunta es crucial. Si la película busca capitalizar la fama de Can y Demet, sería lógico que los eligieran a ellos. Sin embargo, también podría ser arriesgado, dado que su relación actual es un misterio. Si no están juntos o si no se sienten cómodos reviviendo ese capítulo de sus vidas, la película podría resultar incómoda o incluso contraproducente. Por otro lado, elegir a otros actores podría darles más libertad creativa y permitirles contar la historia de una manera más objetiva. Sin embargo, también correrían el riesgo de no conectar con el público que espera ver a Can y Demet juntos en la pantalla. Y ahora, llegamos a la pregunta del millón, ¿qué opina Demet sobre todo esto? Pues bien, en varias entrevistas, Demet ha sido muy cautelosa al hablar de su relación con Can. Siempre ha enfatizado que son buenos amigos y que se admiran mutuamente como profesionales. Sin embargo, recientemente, cuando se le preguntó directamente sobre la posibilidad de una película inspirada en su romance con Can, su respuesta fue un poco más ambigua. No lo descartó por completo, pero tampoco lo confirmó. Dijo algo así como, nunca digas nunca. En la vida, todo es posible. Pero ahora mismo, estoy enfocada en mis proyectos actuales. Esta respuesta ha alimentado aún más los rumores. Algunos interpretan que Demet está abierta a la idea,
pero que necesita tiempo para pensarlo y analizarlo cuidadosamente. Otros creen que simplemente está siendo diplomática para no decepcionar a los fans. Y otros, más escépticos, piensan que es una forma de generar publicidad y mantener el interés del público. Independientemente de lo que opine Demet, lo cierto es que la idea de una película sobre su romance con Khan es muy atractiva. Podría ser un gran éxito de taquilla, especialmente si logran capturar la magia y la química que tenían en Erkencicus. Pero también podría ser un fracaso si no se hace bien. Si la historia es floja, si los actores no convencen, o si la película no logra conectar con el público, podría terminar siendo una decepción. En definitiva, la decisión de hacer o no una película sobre el romance entre Can Yaman y Demet Özdemir es compleja y arriesgada. Depende de muchos factores, y no hay garantía de que tenga éxito. Pero lo que sí es seguro es que seguirá generando debate y alimentando la imaginación de los fans. Y hablando de fans, me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Les gustaría ver una película sobre el romance entre Khan y Demet? ¿Creen que sería un éxito o un fracaso? ¿Qué actores les gustaría que los interpretaran? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber lo que piensan. Y ahora, para resumir un poco lo que hemos hablado hoy, hemos explorado el impacto potencial de una película sobre el supuesto romance entre Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos analizado los factores que determinarían el éxito o el fracaso de un proyecto así, y hemos considerado la opinión de la propia Demet sobre el tema. Hemos visto que la idea es atractiva, pero también arriesgada. Y que en última instancia, la decisión de hacer o no la película depende de muchos factores, incluyendo la voluntad de los actores involucrados, la calidad del guión y la dirección, y la reacción del público. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir con ustedes mis pensamientos y opiniones sobre el mundo del espectáculo, y me encanta saber que ustedes también están interesados en estos temas. Gracias por ver este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí. Recuerden que su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Y hablando de apoyo, no se olviden de dejar sus comentarios abajo con sus opiniones y sugerencias. Quiero saber qué piensan y qué temas les gustaría que cubriera en futuros vídeos. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a crecer esta comunidad de chismosos y amantes del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un excelente día. Asterisco asterisco asterisco. Asterisco asterisco profundizando en el chisme, realidad o fantasía cinematográfica, asterisco asterisco. Pero esperen, que aún hay más tela que cortar. No podemos quedarnos solo en la superficie del rumor. Vamos a excavar un poco más profundo y a analizar cada ángulo de esta posible película sobre el Zemdem, como cariñosamente los llama su fandom más apasionado. Primero hablemos del asterisco asterisco contexto cultural asterisco asterisco. Turquía es un país conocido por sus series de televisión románticas que conquistan audiencias en todo el mundo, desde Latinoamérica hasta Europa del Este. Erkencicus no fue la excepción. La serie catapultó a Can y Demet a la fama internacional, convirtiéndolos en íconos juveniles y símbolos de una nueva generación de actores turcos. El fervor por la serie era tal que cualquier noticia, por pequeña que fuera, sobre Can y Demet se convertía en tendencia mundial en cuestión de minutos. Este fenómeno cultural es clave para entender por qué la idea de una película sobre su relación genera tanta expectación. No se trata solo de un romance de celebridades, se trata de revivir una fantasía que millones de personas vivieron intensamente a través de la pantalla. Es la oportunidad de reencontrarse con la magia de Erkencicus, y de explorar las posibilidades de un amor que quizás nunca llegó a concretarse en la vida real. Ahora bien, asterisco asterisco, ¿qué tipo de película podríamos esperar? Asterisco asterisco, aquí es donde la cosa se pone interesante. Podríamos tener un biopic al estilo Hollywood, con actores que se asemejen físicamente a Can y Demet, recreando escenas de sus vidas y explorando los momentos clave de su supuesta relación. Esta opción sería la más directa y probablemente la que más atraería a los fans de Erkencicus. Sin embargo, también sería la más arriesgada, ya que implicaría revelar detalles íntimos de sus vidas personales, algo que ninguno de los dos ha estado dispuesto a hacer hasta ahora.
Otra opción sería una comedia romántica ligera y divertida, inspirada en la dinámica entre Khan y Demet, pero sin ser una recreación fiel de su historia. En este caso se podrían tomar elementos de su personalidad, de su química en pantalla y de los rumores que circularon en torno a su relación, pero adaptándolos a una trama ficticia y original. Esta opción sería más segura y menos intrusiva, pero también podría decepcionar a los fans que esperan ver una representación más realista de su romance. Y por último podríamos tener un drama psicológico que explore los aspectos más oscuros y complejos de la fama y del amor en el mundo del espectáculo. Esta opción sería la más arriesgada y ambiciosa, pero también la que podría ofrecer una perspectiva más interesante y profunda sobre la relación entre Khan y Demet. Se podrían abordar temas como la presión de la prensa, las expectativas del público, los celos, las inseguridades y el dilema de elegir entre la vida privada y la carrera profesional. ¿Y qué hay de los riesgos? Ya hemos mencionado algunos, como la posibilidad de incomodar a Khan y Demet, de no conectar con el público o de revelar detalles íntimos de sus vidas personales. Pero hay otros riesgos que también deben tenerse en cuenta. Por ejemplo, la película podría exacerbar las divisiones entre los fans Como en cualquier fandom, hay diferentes grupos y facciones, con opiniones y expectativas diferentes sobre la relación entre Khan y Demet. Algunos creen que siempre estuvieron enamorados y que su romance fue frustrado por circunstancias externas. Otros piensan que solo fueron buenos amigos y compañeros de trabajo. Y otros, más cínicos, creen que todo fue una estrategia de marketing para promocionar la serie. La película podría reavivar estas divisiones y generar conflictos entre los fans. Otro riesgo es que la película dañe la imagen pública de Khan y Demet Si la película no se hace bien, o si retrata su relación de una manera negativa o sensacionalista, podría afectar su reputación y perjudicar sus carreras profesionales. Es importante recordar que ambos son figuras públicas y que sus acciones tienen consecuencias. La estrategia de Demet, ¿juega al misterio o se mantiene abierta? La respuesta ambigua de Demet sobre la posibilidad de una película inspirada en su romance con Khan es un factor clave para entender la situación. ¿Está siendo estratégica? ¿O simplemente sincera? Podríamos analizar su respuesta desde diferentes perspectivas. En primer lugar, es posible que Demet esté midiendo el interés del público en un proyecto así. Al no descartar la idea por completo, está dando una señal a los productores y a los estudios de cine de que existe un mercado potencial para una película sobre su relación con Khan. Esto podría animarlos a invertir en el proyecto y a ofrecerle un papel protagónico. En segundo lugar, Demet podría estar negociando su participación en la película Al no confirmar ni negar su interés, está manteniendo el control de la situación y aumentando su poder de negociación. Podría estar exigiendo un guión que le guste, un director con el que se sienta cómoda, un salario que considere justo y la garantía de que su imagen no se verá perjudicada. Y en tercer lugar, Demet podría estar siendo sincera sobre sus sentimientos Es posible que realmente no sepa qué pensar sobre la idea de una película sobre su romance con Khan. Podría estar dividida entre la tentación de revivir ese capítulo de su vida y el miedo a las consecuencias que podría tener. También podría estar influenciada por su relación actual con su esposo, Ozan Kok, y no querer generarle inseguridades o malentendidos. En cualquier caso, la respuesta de Demet es una muestra de su inteligencia y de su habilidad para manejar la presión mediática. Sabe cómo mantener el interés del público sin revelar demasiado, y cómo proteger su imagen y sus intereses. El futuro del Zemdem, una película o un recuerdo idealizado, En definitiva, el futuro de la película sobre el supuesto romance entre Khan Yaman y Demet Özdemir es incierto. Depende de muchos factores, y no hay garantías de que se haga realidad. Pero lo que sí es seguro es que el Zemdem seguirá siendo un tema de conversación recurrente en el mundo del espectáculo turco. Su química en pantalla, los rumores sobre su relación y la pasión de sus fans han creado un mito que perdurará en el tiempo. Quizás al final la mejor manera de recordar el Zemdem sea a través de la idealización y la fantasía. Quizás la película nunca llegue a hacerse, y su romance quede para siempre en el terreno de la imaginación y de los sueños.
Y quizás esa sea la mejor manera de preservar la magia y el encanto de Erkencicus. Y ahora sí, mis chismosos, hemos llegado al final de este análisis profundo y detallado. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. No olviden dejar sus comentarios abajo y compartir este vídeo con todos sus amigos. Nos vemos en el próximo chisme. Ciao, ciao.